Y en Cabo Noval hoy se ha celebrado la tradicional parada militar con motivo de la Inmaculada y se han entregado los títulos de cabo honorífico. Uno de ellos ha sido para María José Villanueva, la coordinadora del equipo de rastreadores de Asturias. Max Álvarez. Sí, día de celebración. Aquí ha habido el tradicional desfile, también la parada militar y el homenaje a los caídos y también esa entrega de títulos honoríficos, entre ellos a María José Villanueva, que ha afirmado sentirse como en casa por el trabajo estrecho conjunto realizado junto a los rastreadores militares, algo que también ha destacado en su despedida el coronel Alfonso Pardo. Ha dicho que a escasos metros de aquí, de donde nos encontramos, hoy siguen los rastreadores militares desarrollando ese trabajo con eficacia para frenar el avance de la sexta ola del coronavirus aquí en Asturias. Y en Cabo Noval hoy se ha celebrado la tradicional parada militar con motivo de la Inmaculada y se han entregado los títulos de cabo honorífico. Uno de ellos ha sido para María José Villanueva, que es la coordinadora del equipo de rastreadores aquí en Asturias. Max Álvarez. Tras 2 años de pandemia se han retomado con cierta normalidad los actos de celebración de la patrona de infantería, con el tradicional desfile ante autoridades y mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Antes se procedía también a la tradicional parada militar y al homenaje a los caídos. También en este acto, en este día de hoy, se ha reconocido, se ha hecho entrega del título de los cabos honoríficos a miembros de la sociedad civil que han colaborado y desarrollado labores junto a el ejército, entre ellos a el jefe de la empresa Adventure, Luis Miguel García, una empresa que ha ayudado al destacamento asturiano que ahora mismo se encuentra en Mali en las labores de conducción para mejorar su eficacia. También a María José Villanueva, la jefa del programa COVID del Principado y de los rastreadores, quien ha afirmado que se ha sentido como en casa en esa labor conjunta realizada y desarrollada aquí desde el primer confinamiento. También en su despedida el coronel jefe Alfonso Pardo, ya que es el último acto, la próxima semana será relevado, ha destacado el trabajo conjunto que a día de hoy se sigue desarrollando. Ha dicho que en esta sexta ola los militares pues siguen ejerciendo su labor para frenar la expansión del coronavirus en Asturias. Nosotros normalmente proporcionamos seguridad en sitios muy remotos donde la sociedad española no nos ve. Por primera vez, o una situación más reciente, pues nos ha visto trabajar, lo cual es muy reconfortante, pues sentir el aprecio y ese reconocimiento para nosotros pues es importante, claro.